Muy buenos días, muchas gracias por recibirnos en la comunidad de las abejas aquí en Acteal y poder compartir este tiempo que vamos a compartir para conversar. Nos gustaría saber quién eres y dónde estamos. Pues muy buenos días, mi nombre es Simón Pedro Pérez López y aquí represento el presidente del directivo de la Organización de las Abejas. Exactamente, la Organización de las Abejas, ¿qué es? ¿En qué consiste? La Organización de las Abejas pues, es una organización pacifista que el nombre le decimos es Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Que, la organización empezó en 1992, cuando fue que entró sobre el Pemex y también y nosotros estábamos como pueblos creyentes de la Iglesia Católica. Recibe un nombre muy bonito, la comunidad de las abejas, Acteal. ¿Tiene algo que ver con el trabajo que se hace de miel o algo así, o no tiene nada que ver? Sí, también tenemos cajas de miel también, sí, de abejas, sí, que sí lo seguimos trabajando hasta ahorita, sí. Has comentado que sois una organización pacifista que acompaña al pueblo creyente, que forma parte del pueblo creyente. Cuéntanos un poquito eso. Sí, está bien. Entonces, es una historia muy larga, en la que cuando empezó el 92, estábamos unidos con la Iglesia Católica, pero hay un grupo hermanos aquí por Sajalchén, cuando fueron encarcelados, como 5 hermanos, así fueron encarcelados inocentemente por un despojo de tierras entre hermanos. Ahí donde empezó un problema en Sajalchén, pero los hermanos hicieron un favor para traducir lo que fue el hecho sobre las tierras, donde fue la matanza entre las tierras. Entonces ellos les llevaron en Chenalo para una traducción de informar bien cómo fue esa matanza entre hermanos sobre esos pedazos de tierra en Sajalchén. Pero ya cuando estaban en Sajalchén, los 5 hermanos pues los llevaron al cárcel en el Cerezo 5. Entonces los llevaron así inocentemente, sino que no son los culpables, no son ellos que fueron a matar ahí en Sajalchén por ese problema de tierras. Entonces pues la iglesia empezó a ver muy al fondo qué es lo que había sucedido y empezaron a investigar bien, y sí, pues la verdad era inocente de nuestros hermanos que estuvieron en la cárcel. Entonces en ese momento pues se empezó a organizar y a organizarnos, pero así en parte de la iglesia con el pueblo creyente. No sabíamos si llegaría a nombrar la sociedad civil Las Abejas. Entonces veníamos junto con la iglesia como pueblo creyente en esos años del 92, 93. Entonces, por los hermanos que fueron en la cárcel así inocente, se empezó a organizar más para hacer más movimientos para sacar a esos hermanos que estaban en la cárcel. Entonces, pues ahí participó Panteló, aquí Chenaló, Chanchivitán, Simujuel, otros municipios, para pedir su liberación a esos 5 hermanos que estuvieron en la cárcel. Entonces, pues sí, se pudo lograr algo allí, pues gracias a Dios se pudo sacar los hermanos. Pero ya en medio de las peregrinaciones que hicieron nuestros padres en esos años, empezaron a formar la organización, empezaron a preguntarles o a reflexionar cómo se podría llamar la organización. Entonces empezaron a buscar en otros nombres de animales. En muchos animales habían juntado varios nombres de animales, pero luego tomaron de acuerdo de quedar como abejas, sí, en esos años, sí. Y claro, a partir de ahí empieza la organización, se organizan, reciben el nombre de las abejas, se constituyen. Y siguen pasando cosas, porque por ejemplo el despojo de tierras, ¿no? El luchar por la tierra. Cuéntanos un poco cuál es la historia de por acá en cuanto a la tierra. Pues después de ahí, pues ahí se formó muy bien como la organización pacifista, y empezamos a conocer más, de reflexionar cuál es el trabajo que podríamos hacer. Entonces ahí es donde se empezó a conocer de cómo defender la madre tierra, cómo se podría hacer para defenderlo.
allí se formó más reflexiones para estar en una resistencia. Entonces no recibir apoyos con el gobierno y todo, entonces buscar la forma de cómo vivir para sostener la madre tierra, sino que no cambiar por dinero. Entonces eso es lo que se había pasado en el 93, 94, por lo que el gobierno pasaba a hacer las brechas de las fosas petroleras. Entonces nosotros pues siempre nuestros padres hicieron rezos, ayunos y hasta denunciaron contra el Pemex para no sacar las fosas petroleras que habían visto en las tierras aquí de Chenaló, Sinjubén, aquí por Pantelo. Hay muchos cerros que habían petróleo, pero sí pudieron defender nuestros padres en esos años. Pero la historia sigue. Sí, la historia sigue. Entonces, pues así ha pasado esos años y luego el 94 pues fue el levantamiento armado de nuestros hermanos zapatistas. Pues eso pues fue una guerra, pues, pero no más que no hicieron porque tenían el gusto de hacerlo, sino que es por defender la madre tierra, por defender el derecho y todo, porque ya ese año pues ya estaba muy duro la situación y como que los gobiernos ya casi no estaban, como que ya no nos daban el derecho. Hay muchas leyes de la reforma, de las reformas agrarias que nos habían quitado lo que habían dejado nuestros padres hace muchos años cuando fue las batallas de Zapata y todo. Entonces como que ya lo habían cambiado las leyes, donde dice que la tierra es del campesino, pero ahorita como que ya lo modificaron, lo cambiaron todo. Por eso nuestros hermanos zapatistas se levantaron en arma en 94. Pero ya luego de la guerra que hicieron ellos, pues y nosotros ya estábamos ahí también, pero nosotros somos pacifistas, como que teníamos una lucha diferente. Pero todas las demandas de ellos como zapatistas también, lo mismo es la demanda de la sociedad civil Las Abejas aquí de Acteal, es el mismo trabajo que sí se pudo hacer. Entonces todas las demandas de ellos pues es también nuestras demandas como abejas de aquí, de la Organización de las Abejas. Por esa razón entonces el gobierno empezó a conocer que la demanda es solo uno. Entonces la de la organización de la sociedad civil Las Abejas y la de tantos zapatistas es el mismo demanda. Entonces el gobierno ya muy adelante empezó a buscar con sus estrategias políticas de cómo hacer o cómo ir acabando con las organizaciones. Por eso después del 94 empezó a formar paramilitares. Y aquí en Chenaló, pero hay en otros municipios como Margarita, Tila, Sabanía, en otros municipios, pues así fue formando poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que tenía el gobierno? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Pues es que la idea de ellos es que empezaríamos a matar entre nosotros indígenas. Por eso el gobierno empezó a entrenar a nuestros hermanos indígenas cómo utilizar armas. Muchos fueron entrenados con militares en esos años después del 94. Por eso después de nuestros hermanos zapatistas y con nuestros hermanos priistas, ya sabemos que nosotros todos somos hermanos, pero luego ellos se dejaron de que entrenaran armas con el gobierno, pero ya la idea de ellos es empezar a matarse entre zapatistas y priistas, pero los priistas pues sí fueron entrenados con el gobierno y les regalaron armas, balas para matar zapatistas. Eso es lo que fue después del 94. Pero después, el año del 1995, 96, cuando fue muy fuerte la situación aquí en Chiapas,
porque desde el 94 empezó esa matanza entre zapatistas y gentes del gobierno que son indígenas, pues aquí del mismo pueblo, no más que ya fueron entrenados con los militares, cómo utilizar las armas. Pues así veníamos viviendo en esos años, matándose entre puros indígenas, zapatistas y priistas. Pero luego, cuando ya estaba muy fuerte el 96, pues nuestros hermanos aquí de Chenaló, como la organización social civil Las Abejas, traíamos nuestras experiencias, nuestras reflexiones. Entonces nosotros, como veníamos reflexionando, veníamos caminando junto con la Iglesia Católica y junto con como pueblos creyentes. Ahí es donde sabemos bien que ahí es donde salimos nosotros como pueblos creyentes. Entonces la idea de nosotros es hacer una lucha pacífica, no con armas. En muchas comunidades de aquí, cuando ya estaba muy fuerte la situación, pues nuestros hermanos como pacifistas, como hermanos abejas, no quisieron cooperar para comprar balas con los priistas y también no quisieron agarrar armas con ellos. Siempre les ofrecían armas, que tomaran sus armas para seguir matando con los zapatistas, pero nunca fue así nuestro corazón, sino que traíamos el pensar de ser pacifistas. Nuestros padres, eso es la idea que tienen, ser pacifistas, una lucha pacífica. Y así subió estos años, el 96, pero los priistas les cayó mal porque no íbamos, no quisieron acompañar para matar zapatistas, no quisieron dar dinero para cooperar, para comprar más balas. Entonces ahí es donde se enojaron, muchos fueron desalojados de sus casas, muchos les quemaron sus casas, les robaron sus pertenencias, muchos fueron sacados de sus territorios. Y hay otros que se quedaron allí en la comunidad y ya no les dejaban salir, porque las veredas o las carreteras ya andaban allí los priistas como cuidando los caminos, que ya nadie salga en la comunidad. Pero buscaron la forma de cómo salir poco a poco. Algunos salieron con su asadón, con su hacha o su machete, como que si fuera que iban al campo o al trabajo. Pero de pronto ya no regresaron a la comunidad, ya se fueron a otras comunidades. Entonces el 96 hicieron campamentos como en Sajalchen, aquí en Acteal, en Xoyep, ahí donde se asumaron muchos compañeros a desplazarse en ese año, el 96 y el 97, ¿sí? Y muchos se fueron hasta San Cristóbal a desplazarse ahí como desplazados, ¿sí? Se subieron mucho en San Cristóbal por la problema que estuvo muy fuerte aquí en esos años. Pero ya cuando ya estaban en los campamentos, pues empezaron a reflexionar qué es lo que se podría hacer, porque ya sabían que son luchadores pacíficos. Entonces, ¿cuál es la forma de luchar y cuál es la forma de defenderse para pedir la justicia y la paz, que ya no sigue la matanza entre zapatistas y priistas? Entonces, pues hay un coordinador que se llama Alonso, que aquí vivía en Acteal, su nombre es Alonso, era coordinador de la zona de la Iglesia Católica. Pues es él el que coordinaba aquí con los desplazados y con los otros desplazados de otras comunidades. Entonces él el que daba acuerdo de cómo seguir haciendo la lucha pacífica. Entonces, así reflexionando, el acuerdo que tomaron es hacer ayuno para pedir la paz. Entonces, pues así fue el 20, el 21 y el 20 y el 21 hicieron el ayuno. Y ya el 22, el tercer día, terminando el ayuno, el ayuno para pedir ya la paz aquí en Chiapas, para que ya no haya más muertos entre zapatistas y priistas. Ya llevaban la jornada de 3 días de ser ayuno el 22 de diciembre, cuando vinieron los priistas a matar a nuestros padres o nuestros hermanos aquí en Acteal.
Pues así fue ese año, el 97. Entonces pues fue un año muy triste, pues muy doloroso. Pues así lo vivieron nuestros hermanos, nuestros padres en esos años. Sí, pues así es cuando fue la matanza de hasta el 97. Pero ya después de la masacre, nuestros hermanos, nuestros padres empezaron a reflexionar más cómo se podría sostener la organización y cómo se podría ir trabajando más adelante. Entonces ahí es donde empezaron a formar las directivas, las mesas directivas, como sus propios jueces, sus propios comisariados, ya no con el municipio, sino que ya autogobernarse aquí en Acteal. Aquí es como un municipio que abarca muchas comunidades en diferentes municipios. Aquí está Chenaló, Panteló y Simojovel, aquí en la organización. Entonces, pues, nuestra directiva, nuestros jueces y comisariados, pues son los que hacen de cargo de ver a la gente, de cuando hay problemas y todo. Sí, se tienen que hablar, negociar, hacer un diálogo con los presidentes municipales y en otros diferentes municipios donde abarca la organización. Pues así es lo que fue después del 97. Ahorita pues ya así seguimos tras años cambiando directivos. Los directivos hacemos solamente un año. El otro año pues ya entraría otro a cubrir el turno para otro año, ya entraría otros nuevos directivos. Así cada año hacemos cambios. ¿Por qué hacemos eso? Porque damos un servicio así gratuito, pues no es pagado, simplemente venimos aquí a dar un servicio así no pagado, sino que en nuestros propios esfuerzos, con nuestros propios hijos, nuestras esposas, buscando la forma de cómo pasar el año, en cada año haciendo la mesa directiva. Pues así fue en el 97, y pues ya ahí el 97 se formó bien la nombre de la organización, porque antes desde el 92 pues hasta llegar al 97 pues solamente se llamaba Las Abejas, no Las Abejas. Pero ya luego, después de la masacre, donde se formó bien como organización, sociedad civil, Las Abejas de Acteal, allí donde se empezó a formar bien el nombre, después del 97. Sí, pues así fue la larga historia, pero así seguimos viviendo. En ese momento, porque claro, la historia tiene muchos matices y muchos momentos importantes, sí. Pero uno que ha marcado mucho aquí a la comunidad fue justamente ese momento en donde los compañeros, sus padres y sus hijos estaban haciendo ese ayuno para pedir la paz, y sin embargo se encontraron con que fueron masacrados, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas murieron? Los que fueron masacrados aquí son 45 y 2 niños que no habían nacido. Sí, los sacaron en el vientre de sus madres. Sí, el 97, el 22 de diciembre fue eso. ¿Estos hechos han sido llevados a la justicia? Ajá, sí, después del 97 todos los que vinieron aquí a matar pues sí fueron encarcelados. Estuvieron en la cárcel muchos años, pero ahorita ya casi todos ya se liberó, todos los paramilitares. Ahorita ya están libres y muchos paramilitares salieron premiados o les dieron su buena casa, entonces les dieron bien de dónde vivir a ellos, pero aún seguimos exigiendo la justicia, porque la verdad en este año pues no se ha llegado en una justicia a los autores intelectuales, como a los gobiernos de aquí, tanto como estatal y nacional, pues no están en la cárcel. Pues por eso seguimos exigiendo la justicia, porque sabemos muy bien que la política o la idea fue ellos que los pasaron a nuestros hermanos indígenas, a los priistas que vinieron a matar aquí. Pues es la idea de ellos, como fue formado por ellos, lo que hicieron a los priistas.
porque sabemos muy bien que un indígena pues no tiene mucha capacidad de cómo pensar, de qué hacer otras cosas, sino que la idea del gobierno, cuánto fue ese masacre aquí en Acteal. Sí. Y por eso seguís luchando. Y pues sí, por eso seguimos luchando y ya casi llevamos muchos años resistiendo, pues gracias a Dios pues seguimos con las ganas de luchar, pues tenemos mucha esperanza de llegar a una justicia, pues no sabemos cuándo, pero sí tenemos mucha esperanza de exigir la justicia, pues que ahorita ya no se encuentra aquí con el gobierno federal aquí de México, sino que ahorita ya se pasó con el Comisión Interamericana, pues hasta hoy el año pues se ha quedado en impune, pues el gobierno pues quería dar una solución amistosa que pues como que lo que quiere solucionar de otra forma. Nosotros no pudimos aceptar eso porque nosotros queremos que se haga la justicia legal y que se aplique la ley para que se castigue a los actores intelectuales sobre esta masacre en Acteal. Hablas de los paramilitares. ¿Qué son los paramilitares? Pues los paramilitares son indígenas como nosotros, como que somos hermanos, son indígenas como nosotros también y viven también en las comunidades donde vivimos aquí cerca, pues aquí viven también. No más que ellos, los paramilitares, fueron entrenados por los militares del gobierno. Entonces, pues así se formó, entonces les llamaron paramilitares, porque fueron entrenados con los militares, ¿sí? Y el gobierno les trajo sus armas, pues sí, tiene aquí en Chenaló, pues muchas armas, fue traído en el estado, aquí en Chenaló. Es como algo así como que el trabajo que no hacen los militares lo hacen los paramilitares. Ajá, sí, pues entonces la idea que tiene el gobierno para que no actúe sus militares, entonces buscó otra forma de cómo actuar, entonces empezó a formar paramilitares. Entonces para él es para que lo publique que ya entre indígenas se andaban matando, para que no se le echaba la culpa a él. Por eso buscó otra forma de cómo ir matándose entre zapatistas y priistas. Entonces la idea del gobierno es para publicar que no, pues ellos están matándose entre indígenas. Yo no sé nada de eso. La idea es lo que tiene él. Pero sabemos muy bien que los indígenas nosotros no tenemos mucho dinero para comprar armas ni para comprar balas. Entonces, sí, pues sí sabe muy bien que sí, ellos dieron esas armas. Los gobiernos trajeron las armas aquí en el municipio para que hicieran ese trabajo los paramilitares en ese año, el 97. El pueblo se organiza a partir del 92, ajá, contabas, a día de hoy sigue organizado. Sí. ¿Por qué? ¿No se han conseguido las demandas que tenían los papás y las mamás? ¿Por qué aquí seguimos? Porque la verdad, lo que fue el 97, pues no tiene un fin. Por eso nosotros pues seguimos luchando de buscar la justicia, porque lo que fue aquí en 97, pues no como que no se puede dejarlo así nomás, porque sino que tiene un significado y tiene que ver algo muy después, pero tenemos la esperanza de seguir esperando y seguir trabajando, pues ya ahorita la organización pues ya se ha formado muchos áreas de trabajo, como medios de comunicación, aquí como coros de Acteal, pues cantan cómo fue la masacre, cómo es la lucha y cómo sigue ahorita. En los coros de Acteal tenemos grupos de teatro, áreas de teatro, pues ellos son los que lo hacen por señas, cómo fue la masacre aquí en Acteal y cuál es el trabajo que el gobierno hace en estos momentos, lo hacen por señas los jóvenes. Sí, también tenemos mujeres que trabajan en la artesanía y también mujeres que trabajan en el caja de ahorro. Sí, pues tenemos muchos áreas de trabajo y también áreas de salud.
pues ya tenemos nuestros propios promotores que sí nos pueden hacer de ver cómo estar bien en el salud. Pues aún seguimos luchando, pues sí, tenemos la esperanza de ir haciendo el esfuerzo para seguir luchando. ¿Ustedes, Acteal, la comunidad, son una autonomía? Sí, pues sí, es una autonomía aquí en Acteal, pues aquí en Acteal, pues aquí es nuestro centro, o le llamamos, aquí es la sede de la organización, aquí se hacen las reuniones, todos, aquí hacemos todo, pues aquí están nuestros directivos, todos, la organización, cuando hay reuniones, pues tienen que venir aquí en Acteal, hacer reuniones, hacer eventos y muchas cosas aquí en Acteal, y también en cada 22 de cada mes pues hacemos la celebración o la conmemoración de los mártires, pues así tras meses, en cada 22 hacemos la conmemoración y damos la denuncia pública, todo lo que se hace en cada mes, todo lo que la noticia escuchamos que son reales, que donde nuestros hermanos indígenas lo daña el gobierno, lo despoja sus tierras del gobierno, pues nosotros siempre apoyamos, no solamente aquí en México, sino que también en otros países siempre apoyamos con la voz en las denuncias públicas, en cada 22 de cada mes. Sí. Estamos entrevistándole en un lugar que es un lugar de la memoria, una casa de la memoria. Cuéntenos dónde estamos. Sí, pues aquí donde estamos, aquí es el cementerio donde están enterrados los mártires. Aquí en este lugar, pues aquí es donde están enterrados los 45 hermanos y los 2 que no habían nacido, los bebés que no habían nacido. Pues aquí es el cementerio donde estamos aquí, pues aquí siempre venimos en cada 22, todos los que vienen como observadores, pues siempre pasamos siempre le pedimos que bajen aquí a mirar dónde están enterrados los mártires. Bueno, ¿y cuáles son las amenazas ahora en el lugar? Aquí las amenazas pues son sobre los ríos. Sí, aquí en la comunidad donde vivo, que es el municipio de Simojovel, pues allí quieren construir una presa, pues ya mucho año está allí esa presa, pero nuestros padres nos cuentan que ya habían hecho un trabajo años muy atrás, pues ya muchos años más allá del 87, 88 por ahí, pues ya hicieron el trabajo de construir la presa, pero no pudieron hacer, pues en medio de sus oraciones nuestros padres también, y el cerro donde querían hacer la presa, pues como que no avanzaba el trabajo, sino que tras días se iba en el río todos los materiales que utilizaban en esos años. Pues hemos escuchado que ahí sigue el proyecto de la presa, que es el presa Itzantún, pues eso es la que afecta muchos tierras de Simojovel, aquí también una parte de Chenaló y otra parte de Panteló. Son como 3 municipios que afecta esa presa. Sí, pues eso es las amenazas que tenemos del territorio. No sé si usted quiere añadir algo más, porque nosotros no conocemos, igual se nos olvida algo o no somos capaces de ver más allá. Yo creo que es todo. ¿Sí? Sí. Igual la importancia del padre Samuel, todo el pueblo creyente. Sí. Sí, muy bien. Sí, pues el Tatik Samuel, pues él fue el que le abrió los ojos a nuestros padres. Pues cuando entró a trabajar aquí, pues empezó a hacer el Congreso Indígena y todo donde le fue dándole de conocer el derecho de nuestros padres. Entonces él fue el fundador de cuando empezaron a mover nuestros padres en esos años como indígenas. Don Samuel pues, fue un trabajador aquí en Chiapas, aquí en la diócesis de San Cristóbal. Pues él hizo un trabajo muy fuerte y muy pesado, pero sí lo pudo hacer bien, porque la verdad se asumó mucho con nuestros padres indígenas, a nosotros.
y él estuvo formando muchos áreas de trabajo en la diócesis, y pues así como la fraiva, como el pueblo creyente y otros formas de cómo hacer la lucha. Entonces pues don Samuel en el 97 pues estuvo aquí en Acteal, levantando a los hermanos que fueron matados aquí en Acteal. Pues él aquí estuvo con nosotros. Sí, pues durante su vida, cuando los tiempos que vivía, pues siempre venía cada año aquí el 22 de diciembre, siempre venía a participar aquí con nosotros. Pues él lo tenía muy cerca en su corazón, los mártires aquí de Acteal. Pues sí, pues el Tatic pues fue muy amigo aquí con nosotros. Justamente hablas de que le abrió los ojos a sus padres, sí. Y a día de hoy, no obstante, sigue habiendo sacerdotes que le siguen, por ejemplo, el padre Marcelo. Sí, sí. Sí, pues sí, fue en esos años que nuestros padres empezaron a formarse de cómo vivir o buscar la forma de cómo defender sus derechos mismos y defender la madre tierra, porque él hablaba mucho de los derechos indígenas y en tanto derecho al campo y cómo defender la madre tierra. Por eso casi muchos indígenas ahorita ya ellos mismos saben cómo defenderse, ya ellos mismos saben cómo sostener sus familiares, su forma de vivir. Pues nos dio mucha idea de cómo vivir cuando vivía don Samuel.